Pero cuando hablamos de César Luis Menotti hay que darle agradecimiento eterno a un pensamiento que sintoniza por muchos mundos y por muchos países porque hay mucha gente que tenemos esa misma sintonía. Y los equipos se construyen a través de, como una orquesta, ¿no? A través de los músicos buenos, pero también a través de las horas de ensayo. Doctor Richard Páez, un gusto saludarle y que haya aceptado la invitación para formar parte de este ciclo de conversaciones que se me ocurrió que había que tener tras la muerte de César Menotti y agradecerle eso, que se tome el tiempo, ¿no? Gracias, Ignacio, gracias porque cuando me convocaste y hablaste de hacer un programa dándole un homenaje a un hombre que para mí ha sido un mentor, un guía de mi forma de actuar y de ser en el fútbol como técnico, pues César Luis Menotti para mí representó y representa lo que se llama el fútbol estético, el fútbol de saber ganar los partidos con esa maravilla de pensamiento de jugar mejor que el rival, no de aprovecharse de los errores del rival. Eso es consecuencia de. Pero cuando hablamos de César Luis Menotti hay que darle agradecimiento eterno a un pensamiento que sintoniza por muchos mundos y por muchos países porque hay mucha gente que tenemos esa misma sintonía. Qué maravilla, doctor. Y usted que es médico, seguramente lo puede comprender mejor que yo. Cómo las ideas, y es cierto que en el fútbol tenemos muchas muestras, cómo las ideas viajan, a veces ya no en forma de debate, sino ya a través de partidos de fútbol que convencen aún más. Sí, con Pero hechos. eso, con hechos, y se sostienen en el tiempo, no pierden vigencia y siempre encontrarán a alguien en cualquier parte del mundo que diga, yo siento afinidad, siento conexión con esto y voy hacia esto. Es maravilloso. Hay cosas del ser humano que a mí todavía me sorprenden y me maravillan. No, bueno, porque la mente humana tiene una divergencia en pensamiento, en contrastes y en diferencias, pero que todos tenemos como un mismo norte. Uno tiene un objetivo en la vida y es ser feliz. Ser feliz es un objetivo que es maravilloso, pero es mundial. Todo el mundo quisiera ser feliz. Ahora, la interpretación de ser feliz es a donde la gente tiene diferencias. Muchos dirán, no, yo es tener un poder económico, otros poder intelectual, poder, pero uno al ser feliz hace una realidad lo que uno ha tenido como un objetivo. Y creo que ser feliz en la vida es desarrollarla durante su actividad profesional o durante su actividad corporal en la vida. No simplemente dejarse llevar por ilusiones, por deseos, por ilusiones, sino lo más importante es hacerlo realidad. Y cuando uno lo hace realidad, ahí es donde uno dice, se conecta con aquellos otros que han hecho lo mismo y que seguramente César Luis Menotti se tuvo que haber ido feliz de este mundo porque hizo lo que él fue coherentemente dicho en forma teórica, o sea, fue coherente con su teoría y lo desarrolló en la práctica. Entonces, por eso son hombres que conectamos fielmente y seguramente nos marcarán hasta el resto de nuestro día. Usted se fue un tiempo a Argentina, allá a finales de la década de los 70, no lo olvido. En esa época conectó usted mucho con esa sintonía de, no, a ver, no con la idea per se, pero sí con esa de que era posible ganar y siendo bajo esos conceptos que tenía Menotti muy claro. No, Argentina a mí me marcó como país cuando estuve haciendo, recuerda que yo hice mi Sí. posgrado en traumatología y ortopedia en los años 70, tuve 4 años y durante esos 4 años siendo mi objetivo la parte profesional médica, nunca perdía los fines de semana para no perder mi pasión por el fútbol. Y me dejaba llevar, era por los equipos que yo veía con una tendencia organizativa en la cancha estéticamente bien jugado. Entonces yo iba a ver al Independiente de Bocini, de ese grupo de jugadores que era una calidad indiscutible, cada toque, cada manejo, cada personalidad de juego.
esa manera de sentir el futbolista argentino, de que quiere ganar los partidos y no es que lo dice, sino que en cada acción en la cancha se demuestra que están peleando es por ganar el partido. Entonces, ver al Bochini, ver a Independiente, ver a River, ver a Estudiantes de La Plata, eran los equipos que a mí me marcaron en ese momento, porque tenían ese norte, tenían esa personalidad en la cancha con esa intención. No ganaban siempre, es verdad, no ganan siempre, pero le dejan a uno esa sensación de aprendizaje total, que ese es el camino que hay que transitar. Pero es que no ganan, nadie gana siempre. Lo que Es pasa es así. que, bueno, usted hablaba de ser Pero los feliz. inolvidables son los que juegan mejor, Claro, para la visión que uno tiene, indudablemente. Siempre se ha dicho que la gran verdad del fútbol es que lo importante es ganar. Pues César Luis Menotti decía, no, más importante es saber ganar. Y eso exactamente. me parece a mí que es la mejor definición para el concepto más importante que tiene el fútbol, saber Oye, ganar. yo estoy totalmente de acuerdo y me hizo recordar unas palabras de Cruyff, que también la misma sintonía La intelectual, misma sintonía. que decía, si no supieron por qué ganaron, ¿cómo van a saber por qué pierden? Así es. Es, Así es. tremendo, ¿no? Porque entienden esos hombres que tienen esos grandes pensamientos, es que el fútbol es de momentos. Y los momentos hay que saberlos distribuir con la calidad que se merece cada momento. Y cuando uno empieza a desmenuzar, como técnico en este caso, los equipos de estos de estos grandes técnicos que han logrado trascender en la historia porque son momentos inolvidables, porque son momentos que marcan una época, porque son momentos o equipos que marcan un legado, pues uno va recordando hacia atrás y uno dice, ¿de qué me recuerdo yo? Bueno, de los equipos que tenían calidad estética para ganar partidos. El Brasil 70, el Guardiola 2008, 2009, los equipos de Sir Ferguson, Ale, en el Manchester United cuando estaba Scholes, Brick, Riggs. O sea, toda esa cantidad, la constelación del Milan cuando estaba Baresi con Maldini, o sea, una cantidad de equipos que uno dice todos tienen un mismo reflejo como un espejo. Todos reflejan calidad. Calidad de juego, cantidad y calidad de juego. Y es extraordinario que usted haya marcado esos ejemplos, porque el Barcelona Guardiola no jugaba lo mismo que el Milan de Saki. La Holanda de los 70 no jugaba mejor, a lo mismo que el Brasil del 70. Así es, Y ahí es así es. cuando volvemos a las ideas, porque aun cuando no había esta posibilidad de comunicación inmediata que tenemos hoy en día y de montarnos Eh, en un avión y llegar o entrar en YouTube y ver entrenamientos de los equipos más importantes o conferencias, históricamente en el fútbol esa transmisión de ideas ha sido necesaria para que nos encontremos una, por ejemplo, la Hungría de los años 40 y 50, que no ganó el Mundial, pero sigue siendo recordada y estudiada, porque eh, aquella calidad era una cosa del otro mundo, pero que 7 años antes en Argentina había un River Plate que llamaban La Máquina, que también jugaba a eso y no habían puntos es- teóricamente de conexión más sí. allá de un tipo que pudo haber transmitido la idea. Entonces uno dice, qué maravilla que estas cosas no van a morir, morimos nosotros los seres humanos, pero las ideas se Claro, sostienen. claro. No, es lo que uno llama la inteligencia telepática. Hoy hablan de inteligencia artificial que resume en una forma estadísticamente hablando de la información y la recopilan para hacerla más práctica, más directa y más, yo digo, utilizada, práctica para el ser humano. Pero la inteligencia telepática es la que nos hace trascender y conectar con mundos irreales que uno no vivió, pero que esas ideas pareciera que fueron saltando en la genética de los personajes de cada quien para hacerse realidad en lo que hace cada uno. Porque uno, cuando uno ve, escuchar o escucha a esos grandes técnicos, o los que han pasado, o los que todavía existen, uno tiene una conexión total con esas ideas porque siempre las ha tratado de desarrollar en sus equipos. Y los equipos, como uno dice, los equipos de Guardiola, todos se parecen.
Los equipos de Menotti todos se parecían, los equipos de Cruyff todos se parecían, los equipos de Richard Páez todos se Sí, parecen, sí, porque tienen una idea conceptual que nos mantiene en una visión que no cambia y que siempre dará. Igual está la otra visión, porque los equipos de Bilardo todos se parecen, los equipos del Cholo Simeone todos se parecen, y así por el estilo, los equipos de muchos entrenadores con unos conceptos diferentes se parecen, porque uno desarrolla en la cancha lo que sabe y se claro. nota en la cancha lo que sabe. Y en eso, futbolísticamente, ¿qué era lo que le gustaba a ustedes de los equipos de Menotti? Además de que, obviamente, querían ganar, pero tenían una idea, tenían un desarrollo táctico y conceptual de cómo queremos ganar. ¿Qué era lo que a usted le... Lo que pasa es que yo sufrí en carne propia ese Claro, fútbol de Menotti. ¿Te claro, acuerdas que nosotros sufrimos el 11-0 sí, allá en la cancha siendo yo jugador contra ese equipo que tenía, pues prácticamente después fue campeón del mundo? Y entonces ese equipo que estaba conceptualmente dirigido, uno lo que veía es que en cada posición había un perfil de jugador que lo primero era tener calidad de juego. Entonces, cuando uno recordaba esos equipos, uno dice, oye, pero con razón que juegan bien, porque es que cada una de las piezas que conforma este equipo juega bien, sabe jugar, entiende lo que quiere en la cancha. Entonces, todo eso, pues realmente es una expresión natural, no es extraordinaria, no es estratosférica, no, es algo consecuencia natural de lo que uno puso en la cancha para jugar como cada uno en su posición, indiscutiblemente con el desarrollo de una idea. Esto no es psicológico, esto no es solamente mental, esto no es que es una personalidad que uno impacta al jugador y parece que le hace hipnotismo y lo va a desarrollar. No, saber jugar al fútbol no es hipnosis. Saber jugar al fútbol es una calidad que se trabaja y que se desarrolla por medio de un entrenamiento metodológico que impacta, que siembra en el jugador un juego asociativo, un juego combinativo, un juego en donde el jugador comienza a entender cómo es que se juega al fútbol. Uno de los entrenadores lo que le hace al jugador es hacerle comprender que el fútbol bien jugado tiene algunas normativas, tiene algún manual, que hay que continuar y progresar por esa vía. Que luego el jugador, en la medida que tú le vas desarrollando, impactando, dándole escenarios de trabajo, que es lo que llamamos las tareas situacionales simuladoras del juego, el jugador comienza a resolver los problemas de acuerdo a su calidad. Uno lo hacen de taquito, otros lo hacen a dos toques, uno lo hacen de punta, otros lo hacen anticipando la jugada y mirando como hacía Busquets, que cómo haces para marcar un jugador que no te deja ni llegar al área de radiación de su juego. Entonces, esos detalles son los que marcan a los equipos diferentes. claro. Porque cuando uno ha ido a esos equipos, y a mí me di ese lujo, ese privilegio de haber ido al Milan en la época de Arrigo Sacchi y Fabio Capello, ver esa atmósfera de entrenamiento de ellos, porque estaba ahí adentro, a 5 metros de cuando pasaban por la raya de entrenamiento, y escuchaba claramente el mensaje, la forma como ellos se transmitían las ideas, y uno lo que olía, lo que sentía, lo que escuchaba era atmósfera de equipos grandes. Claro. Gente que solamente transmitía con su gesto, con su forma, con su personalidad, que estaba formando parte de un equipo con grandeza. Bueno, eso mismo lo vi cuando fui a ver a Carlos Bianchi en el Boca Juniors, campeón de América. Lo vi cuando estuve viendo a Real Madrid del Bigotón. Desde el eh, bosque. Sí, que campeón en todos los sentidos. Entonces, eso es lo que respiran los equipos grandes. Los equipos grandes transmiten, se contagian, son formas y maneras que después son hábitos y que después son conductas y que después lo más importante es conseguir identidad. Entonces, cuando uno consigue esa identidad de sentirse grande, pensar como grande y actuar como grande, ¿cómo le puedes evitar que sean grandes? No se puede, es una cuestión natural. Y eso era lo que nosotros siempre le quisimos sembrar a nuestros jugadores, y ellos son los primeros testigos de que este técnico no miraba rivales.
que este técnico no comía con historia, que respetó siempre la historia, que respetó siempre a los rivales, pero los respetaba tanto que a mis jugadores los hice jugar en el mismo plano del terreno de juego, que era lo más importante. Eso es respetar también al aficionado, porque cuando uno, por esas cosas de la vida pude hablar en distintos momentos de mi vida con señores suecos, y digo no entrenadores porque no eran entrenadores, sino señores suecos de una edad avanzada que habían estado en el Mundial del 58 y habían visto a Brasil, y me decían que ellos, su segundo equipo era Brasil, todavía, esas viejas generaciones, y yo le decía, pero a ver, Brasil ganó el Mundial, no lo ganaron ustedes. Me decía, sí, pero Brasil nos respetaba a nosotros, el espectador, porque si podía hacernos 7 goles, nos hacía 7 goles, porque tenía que respetar al espectáculo. Y yo siento que los equipos de Menotti, cuando yo hago un repaso de su Huracán en los 70, de la selección argentina, de su Barcelona, que su paso por el Barcelona, a veces escucho, hablan mucho sin revisar las estadísticas reales, ganó todo menos aquella liga, pero creo que fueron 14 partidos sin Maradona y 8 sin Schuster, es decir, como que le quitaron el brazo derecho y la pierna izquierda, ¿no? Eh, eh, Pero más allá de eso, que todos esos videos se consiguen, jugaban bien al fútbol, jugaban bien, entonces, y jugar bien, obviamente, es tener una identidad, jugar dentro del reglamento, tratar, como dice el reglamento, de hacer un gol más que el rival, a pesar de que las tácticas del fútbol históricamente han ido por el río en contrario. contra de... Pero sí jugaban muy bien. Pero hay una cosa de Menotti, y usted es muy parecido en eso de ser muy combativo. Es decir, tienen unas ideas, no desmeritan las otras, pero usted defiende mucho sus ideas, sobre todo en cuanto al juego, ¿no? Y Menotti lo hizo siempre. Menotti se enfrentó a quien tenía que enfrentarse y lo hizo en tiempos también duros, porque, a ver, así como los de nosotros son duros, en aquel momento la Argentina era difícil, no es ahora que viven con mayor tranquilidad. Pero Ignacio, cuando estamos hablando de que el fútbol es un deporte de competencia, uno para crecer necesita competencia. Claro, O sea, de nada vale esos campeonatos que uno gana sobrado y que pareciera que no hubiese rival. Eso no te ayuda, no te ayuda, no te ayuda. Inclusive te puede trastocar desde el punto de vista de tu ego. Creer que, oye, soy imbatible, soy... No, lo importante es uno tener una resistencia al frente de uno que le haga claro. difícil, que sea complicado, que te exija cada día mayores respuestas de solución de problemas. Entonces, por eso en la competencia a uno le hace falta el rival difícil, complejo, complicado. Mientras más difícil, uno tiene que tener mayor capacidad de respuesta y eso te hace crecer. Y eso es lo que se ve. Los jugadores hoy nacionales, venezolanos, vamos a plano nuestro, han crecido ¿dónde? Porque han crecido en el nivel de competencia que están hoy en el nivel internacional. Lo que ha vivido Yángel, hablaba Cáceres, Salomón, o sea, todos ellos crecieron fue en el plano internacional. Salieron de aquí de un nivel que si se quiere fue importante desarrollarlo al principio, pero para poder trascender tenían que irse a otras ligas. No había otra forma. Nosotros crecimos como técnicos creciendo en el plano de la competencia de selección, muy diferente al plano de la competencia de ser un técnico nacional ganador. Tenías que ir después al técnico ganador también a nivel internacional, competir en la Copa Libertadores y Suramericana como un equipo lo hace, como cualquier equipo natural lo hace. No de esa manera como hoy lo estamos perdiendo porque hemos perdido el nivel internacional de nuestros entrenadores y de nuestros jugadores. Y después viene el nivel de selección. El nivel de selección es el mayor, es el de mayor exigencia y después el nivel mundialista de ir a los mundiales. Esos son los niveles que cada técnico, en la medida que va llegando ahí, no puedes estar fuera de ese nivel, porque de una vez te lo muestran. Uno de una vez muestra el nivel que uno tiene cuando te ponen en un nivel superior. Si no estás, sales de una manera directa, pero uno llega a esos niveles y compite y muestra evolución y muestra dificultad para los rivales para ganarte. Ahí es donde uno está creciendo porque la exigencia, la competencia, la rivalidad es lo que te hace mejor. Sí, y por eso uno lo lleva también a
hace una especie de similitud con los partidos preparatorios de las selecciones. ¿De qué me sirve jugar siempre contra equipos, con todo el respeto, de un nivel inferior al nuestro, para inflar el ego, para inflar la estadística, cuando en realidad lo que hay que hacer es buscar rivales de mayor jerarquía para ponernos en competencia? Vamos a perder, pero también vamos a identificar cuáles son nuestras fallas, ¿no? Qué difícil es hacer entender eso que acabas de decir. Vamos a perder, pero vamos a aprovechar ese tipo de partidos. Pues ese fue el punto fundamental que yo utilicé siempre cuando íbamos a jugar contra Brasil, contra Argentina, contra Uruguay allá en su casa, porque Claro. uno decía, si estos son partidos que vamos a perder. Todo el mundo lo sabe. Va a perder Venezuela contra ese equipo argentino que va a jugar en el Monumental de River. ¿O no? Eso es lo Sí, lógico. sí, Eso es claro. lo que dice el 95 o 99% de la lógica. Sí. ¿Por qué no aprovechar ese partido que vamos a perder para hacer crecer a tus jugadores? Y eso fue lo que yo hice. Yo hice, sembré a mis jugadores tanta confianza que esos partidos que íbamos a jugar contra esos grandes equipos en su casa, ellos se veían con un tremendo reto. Este técnico me está diciendo que tengo que jugar, que tengo que tocarla, que tengo que buscar a mi compañero, que tengo que asociar, que tengo que jugar para ganar. Ese es el mejor mensaje que tú le puedes brindar a tus jugadores de que crees en ellos. Claro. ¿Cuál es el mejor mensaje? No, porque la gente es muy fácil decir, no, yo creo en mis jugadores y Venezuela va a ser lo mejor. Y cuando tú ves los equipos, 8 jugadores metidos atrás, dos en el medio para correr y uno solo para atacar. No me ¿Cómo lo vas a recuerdes, confiar no en me tus lo recuerdes, jugadores? porque todavía siguen recordando con cariño a un entrenador extranjero acá en nuestro país, con todo el respeto que tiene, yo no me meto en temas personales, pero que contra Brasil, durante la pandemia, puso a Soteldo de lateral izquierdo bis. Entonces, cuando Soteldo quería jugar a la pelota, al fútbol, tenía que recorrer 80 metros. Ah, bueno, es que Sí, perdimos contra no. Brasil 1-0, 2-0. Y, ajá, ¿y por qué no nos atrevimos a hacerle algo a algún Brasil que quizás dejaba espacio, que, bueno, pero siempre hemos perdido, por eso mismo. Sí, Eh, sí, no, esos son los conceptos que hay que transformar, no claro, cambiar, transformar, hacerle una metamorfosis, porque esos son los conceptos que están anclados en la Venezuela que siempre va a tener justificación para perder y nunca tiene una proposición para ganar realmente. Entonces, cuando yo veo los equipos, es cuando veo si ese técnico verdaderamente quiere jugar para ganar de una manera de saber ganar o de ganar por consecuencia de una estrategia que evidentemente también es respetable y que si da resultado, bienvenido sea. Pero no es la corriente que a mí me lleva. claro. A mí no me gusta ganar como sea. No me gusta. ¿Cómo hago? No me gusta. Y cuando gano como sea, me duele en el corazón, sí, me lo tomo con buen gusto, porque ganar siempre da buen gusto, pero no me sirve para lo que yo quiero, que es demostrar en la cancha que tenemos jugadores de talento, de calidad y de capacidad para competir contra cualquier rival, no importa la historia que nos diga. Eso es una mentalidad hasta ilógica, absurda, no Sí. sé, pero es la mentalidad que hace los grandes cambios. Los grandes cambios, verdaderas, entre comillas, revoluciones, se dieron saltando la lógica, superando lo que estaba comprendido como algo que iba a realizarse o iba a suceder. Si no, no se puede explicar toda la transformación que se pudo hacer. De su ciclo siempre hemos hablado mucho en distintas plataformas, ¿no? Hoy en día tenemos plataformas, antes teníamos canales de televisión. Este, pero hay algo que a mí siempre me quedó y usted lo debe saber porque por algo lo repito. Si no me hubiera quedado en la cabeza, no lo hubiera olvidado. ¿Qué fue? Y usted en momento de, digamos que los altavoces eran muy fuertes porque el equipo estaba compitiendo por primera vez en la historia de la selección, ya no era un equipo al que le Sí. goleaban, sino que protagonizaba, buscaba los partidos, después hizo cosas que nadie olvida. Usted hacía mucho énfasis en algo que también tenía mucha sintonía con Menotti, que era de que los equipos no debían ser equipos, debían ser clubes. ¿Y a mí por qué siempre me ha quedado eso, doctor? Porque los clubes son formadores de personas, los clubes son formadores de valores, los clubes generan un sentido de pertenencia, que ya no se arraiga solamente a cuestiones como la geografía.
Y los equipos, como nos muestra nuestra historia, llegan, ganan, no ganan, pasan y la gente los olvida. porque los grandes edificios tienen grandes estructuras básicas, grandes bases. O sea, mientras más grande el edificio sea, más base fuerte tiene que tener. Y los equipos no tienen base. Los clubes son los que tienen bases. Claro, Los clubes son los que tienen una idea venida desde sus entrañas, desde sus raíces, de sus jóvenes, que se va irradiando, va creciendo, va fortaleciéndose en forma vertical, de una forma de trascendencia de la idea, hasta conformar una cúspide que termina siempre en una pirámide. Y claro, esa pirámide debe ser selectiva. Entonces, así es la diferencia de formar parte de un equipo que no tiene sostenimiento de las ideas, que puede hacer como lo hicimos nosotros con Estudiantes de Mérida, que llegamos a ser quintos de América, pero al no tener base, cuando caímos en la realidad otra vez, uno se claro, hunde, porque no hay abajo un poder de sostenimiento de una ilusión tan grande como es llegar a ser campeón de Copa Libertadores. Eso no lo puede hacer un equipo, eso lo tiene que hacer es un club. Y la mejor demostración de lo que se está acercando a esto que hablo yo es la demostración casi express que ha demostrado Independiente del Valle. Esa es la mejor demostración de un equipo que no lo conoce nadie, no lo sabe quién es, dónde está, qué equipo, qué sostén económico tiene, qué aporte de apoyo mayoritario de fanáticos tiene, porque uno que vivió allá no veía dónde está. Lo que pasa es una idea bien estructurada, con una buena base, comenzó de abajo hacia arriba, como se hacen los grandes edificios, no de arriba hacia abajo, como lo hicimos nosotros en la Vinotinto, que crecimos desde la pirámide hacia abajo. Y entonces ahora, después que comenzó a dar los frutos en las categorías juveniles, ya comienza a bajar un poco más, pero mientras no tengamos un proyecto nacional de mediano, corto y largo plazo en Venezuela, seguiremos esperanzados en lo que hizo ese momento la Vinotinto, que fue el exportador de los jugadores hacia el fútbol internacional. Porque por primera vez un país sin haber logrado ser mundialista, empezó a captar los jugadores jóvenes hacia, hacia otros países, sin haber sido mundialista. Porque es normal que los colombianos, que los peruanos, que los chilenos, que los ecuatorianos que han ido al mundial tengan hoy una caja de resonancia a nivel internacional. Pero los venezolanos con qué. Después comenzó fue el subcampeonato del mundo que logró Rafa en la sub-20. Eso fue lo que le dio el último salto de calidad al jugador venezolano joven, al joven. Ya el jugador de experiencia, de calidad, si no llega a trascender a nivel mundialista en la categoría absoluta, seguirá estancado, esperanzado en la exportación de estos jugadores que van saliendo del fútbol venezolano. Pero ahí es donde está nuestra realidad y esa es una verdad incontestable. No se puede contrastar contra esa verdad que fue la Vinotinto la que logró dar el salto trascendental de, de reconocimiento internacional del futbolista venezolano sin haber llegado al Mundial. Todavía me recuerdo de esa declaración de César Luis Menotti, año 2006, creo que fue que dijo, oye, esa Venezuela juega al fútbol, ahora sí está jugando al fútbol y esa va a ser una sorpresa no en la eliminatoria, puede llegar a ser una sorpresa en un mundial. O sea, cuando César Luis Manotti lo dijo y yo rescaté esa declaración que él dio, que se la dio a Edgardo Bronner, pues realmente a mí el corazón es cuando uno dice, bueno, la lucha ha sido dura, ha sido complicada, ha sido compleja, pero hombres como este señor, que reconocen visualmente, porque no conocía de adentro, pero lo que veía seguramente en el plano de espectadores, decía, esos están jugando a un fútbol que a mí me gusta. Entonces ahí el corazón a uno le dice, no, vamos por el camino correcto. Eso no es así, no hay otra forma. A mí lo único que me asusta de todo, porque usted hablaba de la aspiración del ser humano natural de ser feliz. Todos queremos ser felices en la vida. Pero estamos en un mundo con exceso de dopamina y muy poca.
Se me olvida la otra hormona. Serotonina. Es serotonina, exactamente. Y todo tiene que ser inmediato, son estímulos muy rápidos, muy violentos, Eh, muy cortos porque hay que pasar al próximo, ¿no? Entonces, es lo único que a mí me asusta en cuanto a que perduren este tipo de ideas, pero después también hay quien dice, nos morimos, nos vamos a morir porque es nuestra condición de humano, tenemos una fecha de vencimiento, pero las ideas duran 400 y 500 años. Por algo, cuando vemos que todavía seguimos viviendo en sociedad, nos tenemos que remontar a aquellos filósofos que ya hablaban del pacto social de hace cuántos siglos atrás, ¿no? eh. Y los 2000 años de las ideas de Cristo, Y de los ¿dónde griegos, te digo yo? y de los griegos que fueron antes de De los Cristo. griegos que son mucho antes. Entonces, esas son ideas conceptuales que se mantienen en el tiempo mientras el hombre siga siendo inteligente. Porque a mí la duda es que no seamos más inteligentes, Yo tengo, yo que tengo una dejemos de duda. pensar, que dejemos de crear, que dejemos de innovar, que Sí, repitamos la historia porque la inteligencia artificial ya solucionó nuestros problemas de hacerlo real. Pero evidentemente el ser humano tiene distintas formas de resolver los problemas. Y eso no va a acabar nunca. Seguirán siendo los que están en la otra acera, que les gustan, no, a mí me gusta lo práctico, a mí me gusta lo pragmático, ah, no, y listo. Con eso me acomodo y me siento feliz. Y uno dice, tiene razón. Pero vamos a ver otro que no nos va a gustar ganar como sea, que nos va a gustar ser feliz haciendo lo que sabemos hacer, los talentos que tenemos por dentro, poderlos mostrar ante la expresión y contagiar, que es lo más importante. Contagiar esa imagen de juego de trabajo de equipo. No hay mayor compensación en la parte interior, en el alma de uno, cuando uno gana en equipo. Cuando uno gana individualmente, se satisface. Uno le da una satisfacción al ego, al individuo, a la persona, pero no hay mejor satisfacción y es que es un grito casi espontáneo cuando haces un gol en representación de un equipo, en representación de un juego, de un estilo. Y la explosión que se da a nivel de la gente, mucho más. Y lo que perdura en el tiempo cuando se ha hecho un gol de la calidad estética, que eso dura para toda la vida, inclusive para aquellos que tienen buena memoria. Y la memoria no solamente está aquí, en el sí. corazón, donde se refleja toda la caja de resonancia de los sentimientos y de las emociones. Entonces, considero que es así. Seguiremos teniendo una diatriba constante, pero eso es básico, eso es importante, tener al frente otro que le guste ganar como sea y uno tratar de imponer las ideas de uno ganando sabiendo jugar. Entonces, eso es lo que le da vida al fútbol, lo que le da vida a la vida, la competencia, las dificultades, los retos, los desafíos, y considero que por eso seguiremos estando en esta diatriba hasta el final, luchando, mostrando nuestras ideas y anteponiéndolas ante las otras que son válidas, pero que definitivamente cuando yo saboreo, cuando mi sensación de gusto me da haber ganado partidos como el que ganamos, suponte, contra Uruguay, ganándole 3-0 allá en Montevideo, nada más que en el centenario de Montevideo, la sensación que recibimos ahí en cada gol, en cada juego, en cada acción, y verlo ganar queriendo imponerse ante el rival, jugando bien y no terminando atrás, metido atrás, defendiendo el 1-0 o el 2-0, sino era el 3-0 que pudo haber sido más, Claro. porque el equipo quería más, porque sembramos un espíritu que ojalá se vuelva a observar en la selección para poder llegar con gusto a un mundial. Me dolería mucho llegar a un mundial como sea, me dolería, pero claro que me daría una eterna satisfacción verlo ganar y ver llegar a un mundial. Pero sé que en Venezuela tenemos con qué mostrar un equipo con mejor estética y con mayor creencia en el talento del jugador venezolano. Le hago la última, agradeciéndole por supuesto que se haya tomado el tiempo. Eh, Pareciera que esta última no está referida a Menotti, pero usted sabe que sí. Entonces eso es lo que me... ¿Ya lo fue a ver a Busquets, algún partido en la Major League Soccer? Es una No. locura, ¿no? Es una locura. No, 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 no. Está en otra dimensión. Igual que Messi, ¿no? Messi es otra dimensión. Sí, Pero uno en la posición de mediocentro, y el irradiador, porque está todo en el centro del juego. Y es una máquina porque cuando lo están atacando ya están mirando dónde es que va
al recuperar la pelota, ¿dónde es que va a hacer el pase en menos de 2 segundos? En menos de 2 segundos. Cuando ese jugador normalmente el que le bajaba la cadencia del juego, trataba de frenar o la tiraba a reventar para O ver se cómo... tiraba al piso resu- 500 veces a... No, no, este es una Ento- elegancia y una inteligencia. No, no, es que ese jugador demuestra la evolución estética del buen fútbol. Entonces, Y no es la aquel evolución jugador del, que... y no es la Ah, evolución también del 10 porque yo lo veo a Busquets, no, es que es un 10 es jugando un de 10 cinco. jugando, claro, 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 es un 10 jugando de 5. claro. Es un Sí, sí, 10. sí. Cuando tú ves de repente también a un lateral que hace un pase sin mirar o ya hace el pase justo en el momento, porque es que son pases que hay que hacerlo justo en el momento. No es antes ni después, no, es justo en el momento. Bueno, cuando lo hacen justo en el momento, uno dice, este no es un lateral volante, esto es un 10 lanzando el pase. Bueno, es que además los dos jugaban de 10 precisamente, así como nos enseñaban que los laterales brasileños habían sido extremos de chicos, Sí, estos sí. dos, Busquets y por ejemplo, usted de ese lateral, supongo que es Jordi Alba, eh, Jordi, sí. jugaban de 10 en divisiones inferiores, Sí, jugaban de es 10 y eso así. se nota. Entonces, tienen un pensamiento que los técnicos los identifican, no importa la posición que esté jugando, pero tienen un pensamiento de juego adelantado, que es otra de las partes fundamentales que tienen estos jugadores, otra característica que están 2 o 3 segundos antes del resto de lo que van a hacer y de lo que deben hacer, porque no es hacer, es deber hacer. Es un saber hacer en el momento justo y con el desequilibrio adecuado. Tanto que los rivales muchas veces deberían aprender que cuando la vayan a agarrar esos jugadores, cuando la vayan a agarrar esos jugadores, ya deberían estar pensando cómo hacer el bloque de repliegue para evitar sufrir lo que hacen. Entonces, bueno, Por eso eso le es saber preguntaba, aprovechar los espacios y el tiempo. porque tenerlo ahí cerca, tener la posibilidad de ir a verlo en los partidos, que ya es verlo en Eh, directo, para usted debe ser un gustazo. No, hace cosas, como te digo, él va regresando, haciendo un repliegue defensivo y está ya girando la cabeza para ver cuáles son los jugadores que cuando la tiene de una vez hace el pase que desequilibra de una vez al otro equipo y lo pone en dificultades. Porque hay jugadores, y eso es lo que uno a veces dice, no se dan cuenta que hay jugadores cuando hacen el contacto con la pelota le dan un salto de calidad al juego que provocan una jugada o un momento de juego que pareciera algo especial. Y es que cada vez que la van a tocar hacen algo especial. Entonces hay otros jugadores que hacen algo normal, hacen algo rutinario, hacen un pase de amplitud, hacen un pase de pivoteo, hacen un X. Pero es que estos tipos tienen, cada vez que tienen un contacto con la pelota, hacen un invento de una jugada que no se ha repetido. Entonces, Claro. no, son totalmente diferentes. Y lo que, Irrepetibles son. y lo que debe recordar el entrenador venezolano es que la inteligencia no tiene nada que ver con el lugar donde naciste, sino cómo Así es. la fuiste trabajando para poder desarrollarla cuando eras chico. Porque Busquets es Busquets, no porque es un superdotado. Tuvo entrenadores que le permitieron y que lo ayudaron a desarrollar esas capacidades que ahí Claro, que le altamente. descubrieron eso y se lo desarrollaron. Eso era lo mismo de repente que empezó a hacer Pájaro Vera, Claro, Leopoldo Jiménez. Leopoldo Jiménez era un jugador simplemente de, de de corte. incansable recorrido para marcar, para presionar, para quitar pelota. Y con nosotros logró ser, los indicadores que después al final empezamos a hacerle a nuestros jugadores, el jugador que más pases filtrados hacía nuestro volante de ofensivo. Entonces, un jugador que se transformó en la selección porque teniendo la calidad, porque la tiene, porque eso no lo puede hacer alguien que no tenga esa calidad, lo logró hacer porque se le despertó. Se le despierta la calidad, ese genio que tienen por dentro. Doctor, gracias por Gracias, haber aceptado Ignacio. la invitación y tener a Menotti como excusa para hablar del buen fútbol. No, la ley de la atracción dice que mantienen en la vida. Y esos son hombres que me marcaron por su calidad de pensamiento. No, Gracias, Ignacio. y es como usted dice, es la ley de la atracción porque al final era como decía el pensador Jorge Wagensberg, las mentes vecinas generan conexiones.
Y por eso Así es. yo he buscado para este especial, usted y gente que ha sido muy afín, no a Menotti como persona, sino a la defensa del juego como esto de ideas. Por eso le agradezco y seguramente, doctor, lo estaré contactando para otras reflexiones, porque hablar de fútbol no deja de ser lo que nos da vida al final de todo, ¿no? Viene la Copa América, ahí vamos a tener bastante. Y los equipos se construyen a través de, como una orquesta, ¿no? A través de los músicos buenos, pero también a través de las horas de ensayo. El fútbol no es tan complejo, tiene 4 acciones: defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Cuidado, que un mundial, vos podés ganar un mundial y te dura un mes la alegría, pero si no estás sostenido con estructura sólida, entras en otra, la decadencia va a seguir. El fútbol, como decía Borges, de la literatura, de la filosofía, es orden y aventura. Si nosotros apostamos o creemos que el único camino es del éxito, voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Les guste o no, directa o indirectamente, uno en cualquier actividad plantea un estilo de vida o una sociedad en la cual le gustaría vivir. Yo el penal lo hubiese tirado, vos no lo hubiese tirado y ni lo vas a tirar nunca, porque vos no vas a entrar nunca a la cancha, a jugar 11 contra 11 en la cancha de Boca.